Bueno, y llegamos al frigorífico tan querido, tan recordado, nuestra CAP querida, y llegamos con María Belén. Enfrente tenemos el edificio que, bueno, es la lanera, fue la lanera en su momento, pero bueno, María Belén nos va a comentar más detalladamente con años, historias reales. Bueno, María Belén, llegamos acá a la CAP. A la CAP, como la solemos conocer, ¿no? Y un poco lo que nos hizo conocidos en todo el país y también en el mundo, Sí, es cierto. ¿sí? Impresionante. Bueno, la CAP, a ver, para empezar a hablar de la CAP, en realidad tenemos que hablar de otro lugar bastante distante, que es Montevideo, Uruguay. Montevideo, Montevideo. Uruguay. Nos fuimos a Uruguay. Nos fuimos a Uruguay, mirá hasta dónde te llevo de paseo. Sí. Allí, en Uruguay, había un francés radicado que era Simón Gastón Sancinena. Su nombre pronunciado en francés obviamente sería distinto, pero para que nos sea más fácil lo decimos así, que en 1883 él abre un frigorífico, un matadero, una grasería, y hacia finales de esa década, ¿sí? Empieza a extenderse y cruza el charco, como quien dice. Se viene para acá. Se viene para Buenos Aires. Y en Buenos Aires instala también sucursales. Pero ¿qué pasa? En nuestro país, en 1889, hay una de las tantas crisis y entonces quiebra, presenta la quiebra. Un año más tarde, esta persona se vincula con gente de la política, empresarios, entre ellos, estamos hablando de 1890, Carlos Pellegrini, quien fuera presidente del país, y se reabre ese frigorífico, llamándose Frigorífico Sancinena. Su primer nombre. Su primer nombre. Y ahí vamos a hablar de una persona que ya nombramos antes. Entre los accionarios, era un grupo accionario, ¿sí? Gente de plata que ponía plata y entonces abren este frigorífico y empiezan a instalar sucursales en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires y del país. Entre los accionarios mayoritarios estaba Ernesto Torkins. Lo conocimos, Lo Ernesto, ya. conocimos a Ernesto Torkins. Ernesto Torkins habíamos dicho que era el dueño de todas las tierras de este lugar. Uno pensará, pero ¿qué hacía Torkins con tierras en este lugar? Bueno, antes hablamos en el Fortín de esa campaña al desierto. Sí. A quienes participaron en la campaña al desierto, proveedores del ejército, militares, a muchos se les pagó con tierras. Pensemos en esos años, ¿sí? Que te dieran tierras acá, en el sur de la provincia de Buenos Aires, y vos vivías en la zona de Capital o lo que hoy es el conurbano. Y era para pensarlo, ¿Qué claro. hacías con esas tierras? Había gente muy hábil, como Ernesto Torkins, que él creía en el progreso del campo argentino. Entonces, por muy poca plata, le compraba las tierras a la gente, ¿sí? Hay algunos relatos que dice que no siempre las compraba, que las conseguía de otras maneras, pero bueno, no nos vamos a meter en esa historia, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa? Al ser un accionista mayoritario del frigorífico de Sancinena, Ernesto Torkins dice, yo tengo unas tierras donde podríamos instalar un frigorífico. Ah, él les indicó que este lugar sería... Le Mirá propone vos. al frigorífico instalar en este lugar. A ver, pensemos que desde 1828 Bahía ya estaba conformada, ya se había declarado ciudad, y este lugar Claro, prácticamente no había nada. no ¿Qué había nada, había? no había nada. El 16 de julio de 1900, el diario La Nueva Provincia hace una mención breve diciendo que en estas tierras de cuatreros parecía que se iba a instalar un frigorífico. Parecía. ¿Qué pasa? Para Ernesto Torkins fue un negocio muy rentable, porque le vende estas tierras a la empresa, ¿sí? Ah, mirá qué No bien. solo es accionista mayoritario, sino también, al ser propietario, le vende las tierras a la empresa. Y es por eso que el frigorífico se instala acá y no en otro lugar como podría haber sido cerca de Bahía. Es impresionante la historia que estoy escuchando. Sí.
Bien, entonces, entre 1901 y 1903 se va a construir el frigorífico, el trazado interno del ferrocarril, ¿sí? Y el puerto Cuatreros. En 1903 es cuando va a empezar el funcionamiento. Y algo más se construye en ese momento. Había que darle un lugar donde vivir la gente que venía. Se Claro. construye la colonia Sancinena. La colonia Sancinena es el primer ejemplo que hay en la región de lo que se llamó viviendas industriales o viviendas colectivas. Son una serie de viviendas, hoy las vemos muy modificadas por sus habitantes, pero son una serie de viviendas con pasillos internos o calles internas, y originalmente en el trazado primero que hubo, y como eran en su comienzo, allá por 1903, había algunas que eran para empleados solteros, entonces eran más chiquitas con baño compartido, y otras más grandes Para familia. para familias, exactamente, y esas tenían baño. Impresionante, ¿eh? La verdad es un lujo, la historia de este monstruo que fue, bueno, como vos decías, el frigorífico Sancinena, llamado así, que después se llamó CAP. Claro, exactamente. Hay que agregar algo más, ¿sí? En el país, en ese momento, se empiezan a conformar lo que se llamaban los aglomerados industriales. Entonces, esto empieza a funcionar en 1903. Ese mismo año empieza la idea de traer a este lugar una lanera. La lanera era de la firma Soulas, era otra familia, ¿sí? Otra historia más. Otra historia más. Otra historia ¿sí? más. Y se instala en este lugar porque el frigorífico ya estaba acá. El frigorífico tenía acceso al mar, estaba bien ubicado. Y en esos primeros años de funcionamiento, en el frigorífico se matan lanares. Y entonces la lanera aprovecha el cuero de esos lanares para empezar a funcionar en 1905. 1905. Este es el edificio que estamos viendo, que la verdad que han hecho un trabajo de reconstrucción que quedó, la verdad, impecable, impecable. Originalmente se llamó lanera Soulas et Fils significa e hijos, y después se la va a llamar lanera argentina. Y vos mencionabas muy bien antes, decíamos, y después el frigorífico lo conocimos como CAP. Claro, en 1952 se hace el traspaso a la Corporación Argentina de Productores. Ajá. Y es por eso que desde 1952 se llama CAP. ¿sí? CAP, perfecto. CAP Cuatreros se le decía, ¿no? Sí. La conocíamos como CAP Cuatreros. Y bueno, hay muchos datos anecdóticos para comentar, como por ejemplo, originalmente el frigorífico empieza a funcionar con unos 400 empleados, pero al poquito tiempo aumentan a 800 y Fue después un pasan boom, a ser era 1200. Un boom, claro, era un boom, era algo que no paraba de crecer. Claro, era... y entonces con eso el pueblo va creciendo, porque vos tenés que abastecer de servicios a esa gente. Claro. Hay comerciantes, hay gente que vende ropa, que vende calzados, hay fábrica de bebidas, hay fábrica de jabones, hay talleres que se dedican a arreglar las ruedas de los carros. Exactamente, es todo un movimiento. Sí. De población, y bueno, a la vez, claro, trabajando este frigorífico, era toda una vida que bueno, iba hacia adelante. Uh-huh. Sí, exactamente. Y bueno, ese puerto que mencionábamos antes, que era parte de este frigorífico, era un puerto internacional, ¿sí? Internacional. Acá llegaban barcos desde Estados Unidos, desde Inglaterra, desde Egipto. Estamos hablando de lo que sería el muelle. Lo que hoy conocemos como el muelle. El muelle, wow. Sí, hoy conocemos como Vamos el muelle. A visitar más adelante el muelle, sí, así que bueno, es bueno saber esto que nos está contando María. Así que bueno, era un puerto internacional donde venían a buscar carne. La carne, exactamente. También en cierto momento de la historia, como el complejo era tan grande, se alquilan cámaras de enfriamiento a una marca de dulces, de conservas, y se empieza a procesar acá, además de carne,
productos, Ah, ¿sí? dulces, mermeladas, y también se Ah, mirá qué exportan bueno. desde este. A ver si yo no me equivoco, por ahí me equivoco, vos decime. ¿Puede ser el producto se llamaba La Negra o estoy equivocado? No, lo que tiene que ver con esos dulces era la Argent Fruit, ¿sí? Como Ah, sí, frutas sí, argentinas. La negra, está muy bueno esto que vos estás mencionando, porque todos tenemos en la cabeza esa imagen de la sí, negra con el pañuelo en la cabeza. claro. eh, Fue una de las marcas comerciales que tenía el frigorífico San Sirena. El frigorífico en sus productos tenía mucha cantidad de marcas, Ah, incluso una línea de carnicerías que se llamaban La Negra. ¿M? perfecto. Que hoy todavía se Sí, consiguen sí, pues si productos. por ahí vamos al supermercado o a la Sí, cooperativa, conseguimos se productos, consigue, sí. sí. Bueno, y mira, te cuento ahí esas historias que nunca se sabe si son verdad o mentiras, pero bueno, Es bueno contarlas, sí, 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 siempre sí. es interesante, es un dato más. Dicen que el primer gerente del frigorífico tenía una empleada de color negro a la que le Sí. tenía mucho aprecio, Ah, y mira, qué bueno, en mira. homenaje a ella, bueno, los mal pensados dicen que en realidad tenía una relación amorosa con la empleada, pero estas Sí, son sí, esas sí. cosas de la Vamos a historia. poner que la apreciaba mucho. Claro, ¿Eh? estas son esas cosas de la historia Sí, que a sí, veces, sí, te da este, risa, sí, sí. uno se acuerda Pero después bueno, del dato claro, ahí entra la anecdótico. duda, si es verdad o es mentira. Pero Claro, bueno, la historia está. la historia está, la historia está. Como vos decías, ¿cuántas parejas se habrán formado Sí, en en el el cine? cine, ¿Cuántas acá, habrán aparecido me acá, no? imagino, sí, me imagino. Y bueno, y entre esos datos que podemos mencionar, en 1956, por ejemplo, se habilita el pozo surgente que hay aquí adentro del frigorífico, ¿sí? En 1956. 3 años después, en 1959, se va a habilitar el de la lanera. Y ese año, en 1956, hay un hecho que tal vez todavía hay alguien que se acuerde en Cerri, que fue el incendio del Ah, frigorífico. en No, 1956. 56, Sí, debe exacto. haber mucha gente que estuvo en ese momento. Sí, Y sí, fue terrible, ¿no? fue terrible, Devastó mucho fue el... terrible, fue muy grande, devastó prácticamente todo lo que, los edificios mayores de lo que era ese primer frigorífico. Pero bueno, acá sí hay un dato interesante para mencionar que salió a la luz con los años, ¿no? Porque inicialmente se pensó que había sido un incendio ocasional, sin querer, y la realidad es que en ese momento la Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea, para importar productos pedía una serie de requisitos, y Ujú. este frigorífico no estaba en las condiciones de poder seguir exportando. Entonces, tenían que reacondicionar el frigorífico. Ah, ¿Y perfecto. qué pasa? El incendio permite que a través de los seguros puedan reconstruirlos con las demandas Ujú. que la Comunidad Económica Europea estaba pidiendo. Que se reconstruye y se puede Se empezar de reconstruye vuelta. y a partir de 1960 vuelve a funcionar apto para seguir exportando. Era un negocio, era Claro, un negocio. La verdad que impresionante. así es, así es. Y bueno, y acá estamos en la lanera, vamos a ir caminando para la lanera. Ujú. Bueno, lo de la lanera ya lo comentaste, pero Sí, quiero rescatar el edificio como está. de Y hecho acá vemos todavía el cartel, ¿no? Que sí, la ahora bandera vamos a ir, argentina. lo vamos a ver. Y después, bueno, ya nos quedaría de este recorrido. Allá tenemos la chimenea que se ve, ahora la vamos a mostrar. Nos quedaría llegar a la gran estación de trenes, una estación que tiene también historia. Bueno, acá está el cartelito donde dice Lanera Argentina, ¿sí? Todavía, bueno, debe estar reconstruido. La verdad que es un edificio que tiene una historia hermosa. Y bueno, vamos a seguir caminando para el lado de la chimenea y para ya finalizar con este recorrido de acá. Y ya después nos iríamos para el sector de lo que es la estación de Aguará. Muchos dirán, Aguará, ¿por qué se llamará Aguará? Bueno, en un ratito, cuando lleguemos, te vas a enterar por qué se denomina Aguará a la estación de tren, que también, ¿quién no viajó en tren? Yo tuve la suerte de viajar en tren hacia el sur, cuando en su tiempo llegaba el tren,
Era una aventura hermosa para mí. Ir a la estación y esperar el tren acá era algo, era un sueño, era una aventura. Y acá podemos apreciar, ¿sí?, la chimenea de esta lanera, y ya con esta imagen dejamos este sector de Cerri y nos vamos para lo que es la estación de trenes.